Estamos en una campaña que le llamamos evangelista, ¿no? Y esperamos que nadie salga de aquí sin Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo basta. Tomen asiento, por favor. ¿Alguien puede tomar esto? Gracias. Por siempre, todos hemos traído nuestra Biblia, ¿no es cierto? Sea así o sea como un celular. Pero tú puedes estudiar la palabra de Dios juntos todos en esta bendita mañana. Por favor, abre tu Biblia en el segundo libro, Éxodo, el capítulo 2. Vamos a comenzar a hablar de un personaje gigantesco del Antiguo Testamento. Perdón, ya me equivoqué. Ese fue el tema de ayer. Sí, me equivoqué porque como en una campaña siempre vamos tomando solamente un pastor los mensajes, entonces esta mañana en esta campaña tengo dos mensajes. Uno de anoche que fue el mensaje sobre Moisés, ¿no es cierto? Y hoy día Pedro es el mensaje que nos acercamos. Así que ¿están dispuestos a trabajar la palabra de Dios? Amén. Muy bien. 1959. Han pasado 15 años. Y un hombre, capta bien lo que te estoy diciendo, un hombre entra a un hospital para enfermos mentales. Es alcohólico, ha intentado suicidarse 2 veces, 2 veces fue detenido por robo. Ha tenido por eso 2 arrestos y para coronar esa vida de desgracia, un divorcio. ¿Ya te hiciste una imagen de quién es? Bueno, 15 años antes, en 1944, este hombre pilotea un avión. Está uniformado. Es comandante de la Fuerza Aérea Norteamericana. Su destino, Hiroshima. Y él tiene que tirar sobre la humanidad la primera bomba nuclear. ¿Te acuerdas lo que pasó? Ese día técnicamente acabó la Segunda Guerra Mundial, pero acabó con la vida de este magnífico oficial. Nunca pudo ser el mismo. Soñaba pesadillas de japoneses que se acercaban y le rogaban, perdóname, no tires esa bomba, etcétera, etcétera. Era una cosa espantosa. Terminó, como dije al principio, en un hospital para enfermos mentales. Zarandeada su vida se destruyó. 20 siglos antes, hubo otro personaje, está en el Nuevo Testamento, todos los conocemos, el apóstol Pedro. Él también fue zarandeado por Judas, por Satanás mismo, y cayó en la culpa. Y frente a la culpa queda el castigo, ¿verdad? Y de eso queremos hablarte esta mañana. Cómo afrontar una culpa con la perspectiva del castigo. 3 cuadros nomás en este pequeño mensaje. Primero Pedro y la culpa. Tenemos que decir en condición que Pedro no fue sorprendido para negar a su Señor. Se fue cayendo poquito a poquito.
poquito a poquito. Si hacemos un paseo panorámico por esos 3 días, jueves, viernes y sábado, vas a ver que el día jueves fue un día muy agitado para él. Con Juan fueron encargados al Señor para preparar la Pascua judía, no que hoy día llamamos la Santa Cena, ¿no? Por supuesto, tal como fue al principio. Y desgraciadamente, el Señor comisionó al apóstol Juan y al apóstol Pedro para que prepararan esa cena de la Pascua. Como tú sabes, Jesús no tenía casa para donde vivir, ¿no es cierto? Él dijo que no tenía dónde recostar la cabeza. Y en ese momento estaba siendo perseguido brutalmente por los religiosos de su época, que querían matarlo, hermanos. Habían decidido acabarlo. Y él sabía que él iba a morir en la cruz, pero no quería que el pueblo fuera engañado con su muerte. El Evangelio de Juan, uno de ellos que prepararon la cena, dice en el capítulo 13, los versos 6 y 9, que él con Simón fueron convocados a preparar la cena y la prepararon. Lucas 22, lo puedes ver la historia, no tenemos tiempo para verla hoy, pero fueron y la prepararon. Y ya allí comenzaba el Señor a darle señales de que él tenía que estar atento a lo que iba a pasar después de esa cena, que eran los días cruciales para la historia de la humanidad. Pero ellos no captaron eso. Y la Escritura nos cuenta que en medio de la cena estaban en un lugar prestado por un desconocido que les había dado un segundo piso para que hicieran la cena. Y allí Pedro y Juan prepararon la cena el jueves en la mañana, en la tarde. Y después volvieron a participar como invitados a la cena, porque eran los 12 más Jesús. Y en medio de la cena, lo vamos a ver en un momento, algunos detalles de esa cena, que ya la vimos en la fiesta no fiesta, sino digamos en la Semana Santa. Juan, en el capítulo 13, los versos 6 al 9, nos grafica a Jesús. Están los 12 sentados y él se levanta, toma una toalla, toma un lavatorio, digamos ahora en términos modernos, y se ciñe la toalla en la cintura y comienza a lavar los pies de los discípulos. Trabajo de esclavo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me imagino que en esa casa todo estaba preparado, pero no había siervos, no había lo que todos tenían, un esclavo para que lavara los pies de los que venían lavados en sus cuerpos por un baño, pero en el camino se ensuciaban los pies. Y él se levantó y comenzó a lavar los pies de los judíos. Y cuando llega donde Pedro, se produce este diálogo. Dice el verso 6 del capítulo 13 de Juan. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Eso fue el jueves. El viernes, él ya estaba negando al Señor. Es terrible lo que pasó en esas noches. Ellos terminaron la cena y ahora fueron a donde dormía Jesús. ¿Dónde dormía? En el huerto. ¿Te puedes imaginar? Allí terminaba su día. Al día siguiente volvía al templo, seguía predicando, seguía sanando a los enfermos la última semana
y en la noche se iba al huerto a dormir. ¿Dónde? Al aire libre. ¿Te imaginas? Y bueno, la Escritura dice que comenzaron a caminar y Pedro le dice al Señor, ¿a dónde vas? Estoy leyendo versos 36 al 38 de Juan 13. Jesús le dijo, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tú pondrás mi vida por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Todos conocemos esa historia desde niños, ¿verdad? Pues bien, pero mira lo que le dice el Señor. Mira lo que le dice al Señor y mira lo que le dice el Señor. No a cantar el gallo, no a cantar el gallo antes que tú 3 veces me niegas. Y él seguía terco. Han pasado unos minutos más y el Señor les dice, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque eso es una profecía. Porque la profecía en el Antiguo Testamento decía, perseguirá al pastor y las ovejas serán esparcidas. Todos lo sabemos también, lo dice Marcos con claridad. Y Pedro le dice al Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Mas él con mayor insistencia decía, dice el verso siguiente, si me fuere necesario morir contigo, no me negaré. También todos decían lo mismo, porque todos pueden decir lo mismo. ¿Cuántos dicen acá, estoy dispuesto a morir por Jesucristo? ¿Se dan cuenta que son pocos los que dicen eso? Porque no tienen conciencia de lo que es tener a Cristo en el corazón. Y por tanto, lo que diga Jesucristo lo obedezco si me parece, si capta con mi estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de Pedro y la culpa, veamos cómo Pedro está a la defensiva ahí. Y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, Señor, y se corran de ti, yo no, yo voy a poner mi vida, Señor, no puso nada. Eso fue lo que hizo Pedro. Él se cree superior a los demás, aunque todos los demás te nieguen, yo no. Yo soy otra cosa, Señor. Yo soy fiel. Eso le dijo al Señor. Más tarde va a aparecer otro gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, y escribiéndole a una iglesia fundada por él, la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué más? Lo sabemos de memoria, mire que no caiga. Quiere decir, yo no me puedo confiar en lo que yo creo que puedo ser fiel, que puedo ser sincero, que puedo sacrificarme. No lo voy a hacer. Necesito una acción sobrenatural de Dios que me proteja, que me empodere. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad. Sí, tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor vive con nosotros, en nosotros, no sobre nosotros, como en el Antiguo Testamento. Vale la pena recordar esto. Y por eso, piensa en Pedro y piensa en Judas como contraste. Por favor, lee conmigo Mateo capítulo 27. Solo 3 versículos. Mateo 27. Los versos 3 al 5. ¿Qué nos dice la palabra allí? Sería tan lindo estar en un salón de clase, pero no lo podemos hacer. El verso 3 dice que él fue a devolver las monedas y las devolvió a los religiosos de la época, líderes del judaísmo, por supuesto, ¿no? Dice el verso 3 de Mateo 27, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
viendo que se le había pasado su traición a algo que quizás él no había ponderado, que lo podían matar. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata que los principales sacerdotes le habían dado. Eso es lo que dice. Y lo dice, que cualquiera dice, este hombre está arrepentido porque dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Y qué hizo Pedro? Mire el verso 5, arroja las monedas, las 30 monedas y se va. ¿Se va a arrepentirse? No, se va y se ahorca y ya no está en el cielo en estos momentos. ¿Te das cuenta? Es lo que hace un hombre cuando cree que puede ser fiel. Tiene la idea de que puede ser fiel al Señor. Eso en cuanto a la culpa. Pero hay un segundo cuadro, el cuadro del castigo, Pedro y el castigo. Esa noche del Jueves Santo, el Señor va al huerto con los 11 que le quedaban porque ya se había ido Judas. Y viene Judas con un grupo de soldados, todos lo sabemos también, a detener a Jesús. Y se lo llevan. No vamos a detener en los detalles. Pero la Escritura nos muestra en Lucas 22, 31 al 34, que Pedro es advertido otra vez por el Señor. ¿Qué le dice según Lucas 22, en los versos 31 al 34? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué puedes sacar tú de esa palabra de Jesús? ¿No te das cuenta cómo lo ha llamado a Pedro? Cualquiera que lee la Biblia se da cuenta que el Señor está usando el nombre antiguo que tenía Pedro, Simón, hijo de Jonás. El nombre que le había puesto su papá. 2 veces, énfasis que en la Biblia significa repetición. Repetición que significa énfasis. Y esto es lo que usa el Señor. Él no se da cuenta de esto. Y le dice que nos ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. ¿Cuál fue el problema entonces de Pedro? ¿Cuál fue el problema? No les escucho. Falta de fe, por supuesto, falta de fe. Lo podía decir de boca para afuera. Sí, yo soy cristiano. Pero lo único que hacemos de lunes a lunes es decir corrupción y señalar a otros y señalar que el país está que se cae a pedazos y todo lo demás. Pero recuerden, hermano querido, que nunca nos parecemos más a Satanás que cuando obramos de acusadores levantando el dedo acusador. Nunca nos pareceremos más a Satanás. Y esto es importante que marquemos distancia, porque si no Satanás nos va a zarandear. No tiene poder, ningún poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó. Eso es lo que hizo Cristo. Y yo soy libre y tú eres libre. Y lo serás, y el día que mueras, todo el mundo va a llorar, pero tú vas a estar gozoso de entrar en la presencia bendita de los siglos y los siglos. ¿Te das cuenta? Eso es la fe, hermano, en un contraste tremendo con lo que hace este Judas, ¿verdad? Pues bien, él le dijo, no te falte fe. Ya estaba orado por el mismo Señor, y a mí lo que me llama la atención es, ¿sabes qué de este pasaje? Que cuando yo soy tentado, hace rato que el Señor ya oró por mí. ¿Has oído esto? Nunca estás solo, nunca estás sola. El Señor está contigo. Y antes que tú te desbarranques en la trampa del pecado, ya el Señor,
como sumo sacerdote de tu alma. Él no está sentado en el cielo vagando. Él está funcionando como sumo sacerdote de tu fe. Esa es tu esperanza y es tu arma todopoderosa. ¿Por qué? Porque Jesús lo ha prometido. ¿Cuántos creen eso? Es la fuerza del cristiano cuando hablamos de Pedro y el castigo. Sin embargo, Pedro no capta eso. Y cuando lo detienen y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote Anás, ahora están los amigos de siempre, Pedro y Juan, pero siguen a Jesús y con todos los que llevan al Señor, pero lo siguen de lejos, de lejitos nomás, que no se enteren de que eres cristiano. Dime tú, ¿los que te rodean saben que eres cristiano? ¿Los que trabajan contigo han recibido la buena nueva de tu boquita? ¿A cuántos les ha hablado de Jesús la semana que pasó? ¿Por qué estamos en una semana evangelística como esta, donde la iglesia se prepara y todos nos preparamos para que las personas que son amigas nuestras, pero no tienen a Jesús todavía? Es tan hermoso conocer a Jesús, tan hermoso, tan valioso, que costó la vida de Jesús, porque Él pagó por los pecados de todos los seres humanos. Firmó un cheque en blanco para todo el que cree. Ese es el Evangelio, hermano, pura gracia de Dios. Y si estás aquí y por primera vez o hace muchos domingos que vienes acá porque hablan cosas que son buenas, que son justas y que me gusta escuchar, pero nunca has dado el paso de decir, Señor, yo te voy a obedecer, voy a estar contigo, voy a servirte. No, eso no, compromiso, porque ahora ya no nos conocen por los que se aman. Jesús dice en la Biblia 58 veces usa la palabra unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Tú tienes algún tipo de discordia con una persona y tú crees que tienes la anuencia de Dios. ¿Tú crees que Dios va a responder tus oraciones estando en esa rebeldía de no reconciliarte con tu hermano? De no pedir perdón cuando tienes que pedir perdón, y de no ser perdonado y perdonar a las personas que te dañan. Piénsalo, por favor, porque el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes. Yo te puedo demostrar por la Biblia que en la lista de los que se van al infierno está encabezada por los cobardes, ¿no? Gente que no cree. Eso es lo que dice la palabra. Hablando del castigo, acá se produce esto que estamos hablando, que Pedro no puede entender y no entiende. Mira Juan 18, los versos 15 al 17. Dice que seguían Simón, Pedro y el otro discípulo, que es Juan, por cierto, él está escribiendo, y este discípulo ha conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro se quedó afuera porque no conocía a nadie. Allí todos los demás eran gente de apego al sumo sacerdote y los dos metidos entre ellos. Pero acá nos dice la palabra claramente que Juan, el apóstol Juan, era conocido del sumo sacerdote y lo dejaron pasar, pero Pedro se quedó afuera. ¿Te das cuenta? Entonces salió, cuando se dio cuenta Juan adentro que Pedro no ha pasado, regresa, habla con la criada encargada de la portería y le habla y le permite que pase. Y pasa Pedro y encuentra una fogata porque hacía mucho frío esa noche en el patio y él se quiere calentar allí. Y eso nos va a llevar al centro de lo que queremos hablar esta mañana, porque
porque ese otro discípulo no solamente salió y lo puso ahí a hablar con la criada portera, que le hace una preguntita y que le dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Hablando de Jesús. Y entonces él dice, no soy. La primera negación. Pedro se acerca a la fogata en el patio, entonces alguien le interroga, Juan, el apóstol, da testimonio, y se estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Segunda negativa. Y casi de inmediato uno de los siervos del sumo sacerdote había tomado un detallito. ¿Te acuerdas que cuando detuvieron a Jesús, Pedro sacó una espada, intentó atacar a uno de los siervos y le cortó la oreja? ¿Te acuerdas? Todos sabemos. Desde pequeños sabemos esa historia. ¿Por qué no le hemos hecho caso? Y Jesús tomó la oreja y la sanó, la reintegró al cuerpo. Y ahora un pariente de ese hombre le dice, ¿pero no estabas tú cuando le cortaste la oreja a mi pariente? Eso es lo que le dice. Y él dijo, no lo soy. Segunda y tercera negación en casi un instante. Enseguida canta el gallo. Y viene aquí la pregunta, ¿hay alguna esperanza para Pedro? ¿Habrá alguna forma de sacar a Jesús de esa trampa que lo iba a la cruz? Que la gente cree que lo iba a la cruz porque Jesús puso voluntariamente su cuerpo para ser crucificado, por supuesto. Cuando uno se va al Antiguo Testamento y piensas en un ejemplo, nomás hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Yo he escogido al primer rey de Israel, el rey Saúl. Ese hombre, mira en el 1 Samuel, capítulo 15, no te va a servir. Ese hombre recibe un encargo de Dios como primer rey de Israel, que fuera y peleara con los enemigos de ese día. Y él va, pelea y los derrota. Le había dicho Dios a este rey, ha llegado el momento de juicio para esta raza. Ha llegado tiempo de juicio. ¿De qué venía esa historia? Permíteme decirte una cosita para que enganches cómo la historia es una. Este bendito libro es una sola historia, tiene un solo protagonista y se llama Jesucristo. Y aparece de tapa a tapa en toda la Biblia. Es Jesús, es el protagonista de todo. ¿Lo sabías tú? No, porque no lees la Biblia. Entonces, esto es lo que está pasando con Saúl. Saúl, cuando viene el profeta Samuel y lo exhorta, oye, Dios te dijo que acabaras con todos estos, porque estos se portaron mal cuando Israel salió a la tierra prometida. Tú fuiste por la retaguardia y matabas a la gente que se quedaba atrasada. Tú te opusiste a los planes de Dios de liberar y llevar a su pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y Dios dijo allí, este pueblo tendrá que pagar ese pecado. Han pasado muchos siglos y llegó el momento de cobrar la factura espiritual. Y le encargan al primer rey de Israel que acabe con esa tribu. Pero él no. Él vio que en su tiempo los reyes pues
conquistaban con tener al rey vivo, lo tenían como títere, por supuesto, todo lo demás se tomaban todos los botines de guerra y así se iban haciendo famosos y poderosos. Y eso trata de hacer él y conserva al rey y todo lo demás. E incluso de los mejores de los ganados también los guardó. Pero le puede decir al profeta, oye, yo he cumplido lo que Dios me ha dicho. Dios dijo que mataras a todos, era tiempo de juicio. Y dice, no, yo he cumplido. Solamente que reservé al rey para que glorificara al pueblo de Dios y las ovejas, las mejores, las he guardado para nuestras fiestas de sacrificio. Todo cuento en su mente cómo el hombre puede estar tan perdido de la realidad. ¿Y acaso no nos pasa a nosotros que nos forjamos una razón, entre comillas, y un tremendo pecado lo ponemos a espaldas de la realidad y creemos que estamos bien con Dios Hermanos, en el día final habrá grandes, podemos decir, grandes sorpresas. Muchos de los que tú crees que no estarán en el cielo, estarán en el cielo. Y muchos primeros serán postreros. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia nos dice y eso nos lleva al tercer punto, Pedro y la conciencia. Y tenemos que tomar la enseñanza del apóstol Pablo para poder con naturalidad y como hacía el apóstol en la epístola de los Romanos. Mira lo que dice en capítulo 1, verso 20. Allí en Romanos 1:20, Pablo dice, escucha bien, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, los que no somos hebreos, los que no somos judíos, los que hemos nacido con otra raza, no tenemos la ley. Muchos no hemos leído la Biblia hasta que fuimos adultos, ¿verdad? Pero no, el judío nacía con los profetas y los mensajes de Dios. Han tenido siempre la palabra, la escuchaban siempre, pero fueron infieles a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le queda al que no es judío? Peor, pues, peor está. No. Si tú lees con cuidado, Pablo acá, de que judíos y no judíos están en la misma condición a la hora de salvación o condenación. Mira lo que dice 2.14 de Romanos. Hablando de los gentiles, los que no tienen la Biblia. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. ¿Te das cuenta? O sea, que es algo que Dios pone en todos los seres humanos. Pone no la ley, sino la obra de la ley, los requisitos de la ley. Y si tú puedes pedirle al Señor con la fe de tu corazón real, creyendo que el Señor te lo va a dar, el Señor te va a abrir el entendimiento y te va a hacer saber que aquella forma en que te disculpaste para quedar bien, para no tener que pedir perdón, para quedar como un caballero o una dama, ¿no? Y decir, no, yo no tengo enemigos. No estaré en el cristianismo, no seré cristiano, pero no tengo enemigos, yo no tengo enemigos con nadie. ¿Tú crees que hay eso? ¿Es que acaso alguien no puede decir con toda justeza, miren, sí, en mi vida he tenido
hombres o mujeres, amigos o amigas, que me han apuñalado por la espalda, me han traicionado. ¿Verdad que sí? Y otras veces yo he traicionado a otros. O sea, unas veces he sido víctima y otras veces he sido victimario. ¿Sí o no? Esto es así. Entonces, cuando tú la tienes clara, tienes que decir, tengo que pedir perdón. ¿Cuántas veces en el seno del hogar se ve el pecado, el incesto y todo lo demás? Cuando los propios padres, tíos, abusan de las niñas o de los niños. ¿Verdad que sí? ¿No estamos asqueados de los titulares de los periódicos? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se da eso? Porque la conciencia está entenebrecida, está adormecida, está encallecida. Y la Biblia dice que la conciencia no toma decisiones para la persona, solamente la puede guiar a obedecer la ley divina, basándose en lo que tú muestras, en lo visible. Si tú lees los versos 14 y 15, dice eso, que cuando tú haces por naturaleza lo que es de la ley, es porque Dios te ha puesto esa obra de la ley, la obra, subrayada en tu vida, obra de la ley, no la ley, sino la obra de la ley, el resultado de la ley, el requisito de la ley. Lo que funciona en la ley, lo ha puesto en el corazón, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tenemos todos. Creamos o no creamos, lo tenemos. Así que no tenemos excusa. Por eso Pablo dice, no tienes excusa. Lee los primeros versículos del capítulo 2 de Romanos y lo dice con una tremenda conciencia del apóstol Pablo. Lo dice allí. Un autor dice, consideramos la conciencia, escúchame bien, aquí lo vamos a entender, nada más que como un asesor constante de tu vida. Que si estás atento, te va a decir, no, Roberto, pero eso era la verdad total. ¿O era una media verdad? Es que, hermano, no existe ni la media verdad ni la media mentira, pues. ¿Cuántos dicen amén? Lo que existe es la verdad. Solo la verdad. Y cuando tú has fallado, tienes que pedir perdón. O tienes que perdonar al que te falló. Por eso, el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, mira, primero de Corintios, capítulo 4, verso 7, Pablo hace 3 preguntas a los cristianos de la iglesia de Corinto. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay 3 preguntas allí en este capítulo, el verso 7 del capítulo 4 de 1 Corintios. ¿Quién te distingue? Digo que tú digas, no, que yo soy fiel, que yo soy una persona derecha, que no tengo enemigos y todo lo demás. Hermano, eso es marketing barato, ridículo. En el mundo espiritual es una tontería. Un autor dice, podemos decir casi riéndonos, que esto no puede ser así. O que no tienes que... Y por último, si naces y tienes alguna habilidad, algún don, algún talento, y tú crees que eres tú quien hace eso especial, eres tú quien escollas en ese terreno, eres tú, ¿es que acaso no lo has recibido? Eso es lo que dice el apóstol. Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Nos pone desnudo delante de Dios, ¿verdad? Así que tú puedes salir aquí con tu máscara a seguir viviendo en la calle. Y puedes decir, no siento que es el tiempo para recibir a Jesús. No siento, no. Sí, yo sé que tú tienes razón, Roberto, pero no, ya cuando sea viejito voy a pensar en esto. Cuando sea viejito, tú no sabes si mañana el lunes sales y ya no regresas al hogar. Mira cómo está la calle en Perú, ¿verdad? Y ahí no hay valientes, porque te cosen a balazos. Esa es la tragedia
de que vivimos en el actual momento, hermano. Por eso, nosotros cuando hablamos con una persona que no conoce a Cristo, no te vayas por las ramas. Mira dónde está, escúchale 10 minutos y verás cuál es su problema. Y de ahí, cómo está, desde ahí predícale el Evangelio. Desde ahí le puedes decir qué es lo que necesita para que se le abra el entendimiento y entienda que tiene que obedecer. Eso es todo. Y entonces, no solamente tu hogar va a cambiar y tú, sino todos los que te rodean van a cambiar. Van a ser impactados por tu vida. Así, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué ya no eres el de antes o la de antes? Piénsalo, hay muchísimo para hablar de eso. Me llama a mí poderosamente la atención cuando Lucas, el tercer evangelista, que también escribió el libro de los Hechos, mire el libro de los Hechos, un par de versículos, 14, Hechos 14, del 16 al 18. La palabra de Dios nos dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente, o sea, a todo el mundo, andar en sus propios caminos. Verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es lo que está haciendo. Hay montones de cosas. Nunca Dios se ha presentado frente a una cultura humana sin enseñarles que el testimonio que el hombre no puede haber creado. El hombre no crea el clima, el hombre no crea la felicidad de nuestras plantas, de nuestros árboles, de nuestros animales, lo que tenemos. En una palabra, tus talentos, todo viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Por favor, abre los ojos ya y sal por esa puerta a vivir lo que queda de tu vida, pero en Cristo, en una vida que sí es vida de verdad, porque es eterna. ¿Cuántos llegan a este punto y dicen, no, sí, yo soy cristiano, pero yo sí que me falta eso, sí. Yo lo voy a hacer. Ahora estoy ocupado en el trabajo, tengo que hacer caja, tengo que hacer tal cosa. Ya cuando sea viejito, no, tú no manejas eso. Pero sí manejas el que puedas decir hoy, Señor, me cansé de vivir así. Me cansé. Señor, hoy te entrego lo que queda de mi vida. Ese es el Evangelio. Señor, yo como cristiano quiero decirte, he pecado contra ti, Señor, te he fallado muchas veces, aún siendo salvo. ¿Cuántos cristianos viven así? Yo quiero invitar a dos tipos de personas. El cristiano que nota que hay un área de su vida en la cual tiene desobediencia y desobediencia, desobediencia y desobediencia, y no puede salir de allí. Y al que no conoce a Cristo, que le diga, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Entra y cámbiame. Cámbiame. Pacifícame. Límpiame. Quiero tener una conciencia, lo que se llama en la Biblia, buena conciencia. Vamos a inclinar los rostros y vamos a enfrentar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Te parece? Inclina tu rostro.